Hoy me gustaría, ahora estamos retomando los programas de Nexus TV Paraguay. Es importante que la gente conozca a los principales promotores en algunos detalles que resulten importantes, como por ejemplo la vida política, la trayectoria política, no completa, pero sobre todo la más relevante de nuestro compañero, el doctor Víctor Sánchez Villagra, que llegó a ser, además de senador, o antes de ser senador, presidente del Partido Revolucionario Peronista. No sé si por uno o más periodos, Víctor. Dos periodos. Dos periodos. Bueno, ¿Desde qué año a qué año? No me hubiera gustado, pero de cualquier manera, Mm. al provenir de vos, Sí. con mucho gusto. Yo hice mis estudios primarios y secundarios en Paraguay. Uh-huh. Fui uno de los primeros egresados allá. Fui presidente del Centro Estudiantil de Paraguay. Sí. Paraguay es una zona donde prevalecen los militares y la influencia militar era extraordinaria. Y le gané las elecciones para presidente del Centro Estudiante de Derecho, Centro Estudiantes Secundarios de Paraguay, al representante de los militares allá. Y le basuré. Fui presidente del centro. Terminó la secundaria y se pidió que el padrino de la promoción sea el general Stroessner. Yo me opuse fervientemente. Y yo quería que fuese un médico, el doctor Carlos González, que era militar, pero era una excelente persona. Y la directora del colegio impuso su criterio de que sea Stroessner el padrino de bautismo, el padrino de la promoción. Y entonces esa noche me iban a apresar. Comenzó mi primera odisea. Y cuando me informan del apresamiento de la mañana, que iba a producirse la mañana, esa noche yo salí caminando hasta Piribehuy. Y entonces vine a allá a Asunción y de Asunción me fui a Isla Margarita, donde estaba mi mamá. Y en Isla Margarita le conocí al padre del actual ministro de Relaciones Exteriores, que era Rubén Ramírez, cuyo padre tenía un gran negocio en Isla Margarita, el más grande negocio allá. Y él aparece, esto como anécdota, como naciendo en Isla Margarita, Rubén Ramírez Lescano. Y en Isla Margarita nunca hubo ni siquiera enfermero, ni partero, mucho menos. Lo que significa que él nació en Puerto Murtinho, en el Brasil. Claro. Bueno, pero eso aparte, no es el primero, no es el primer ministro brasilero. Después, estando allá, mandé pedir el programa de la Facultad de Derecho para ingresar en Derecho. Pues yo era segundo egresado y no tenía que dar examen de ingreso. En aquel entonces el primero y segundo no entraban sin examen de ingreso. Y me preparé allá solo y vine acá, di el examen, aprobé. Ingresé en la Facultad de Derecho. Y cuando ingresé en la Facultad de Derecho tenía que trabajar para sobrellevar mis gastos. Claro. Y como era maestro normal, yo soy maestro normal, sí. Recibido en Paraguay también. Entonces voy a Areguá. En una de las compañías vivía mi padre. Y me voy a conversar con la directora de la escuela para solicitando un puesto como maestro. Claro. Y me mira bien ella y me dice, Isabel Soto se llamaba la directora. Vengo, me dice, tengo para enseñar el primer grado en la compañía Pindolo. Pindolo. Y el segundo grado acá en la escuela número 70 en la ciudad. Y me dice, ¿cómo era su apellido? Me volvió a preguntar. Sánchez, le dije. Bueno, ya ingresé como maestro del primer grado y segundo grado
y tenía una bicicleta, y ahí de donde está hoy el colegio militar, Sí. ahí enfrente está un surtidor. Sí. Y ahí estaba una casita, y yo dejé mi bicicleta, dejaba allí. Iba en bicicleta hasta la compañía Pindolo y de ahí a la ciudad para enseñar. Ah, mira vos. Y a la vuelta dejaba otra vez allí y venía a Asunción con el bus que se llamaba la empresa Indio de Cacupé. Con ese venía. Y en bicicleta me iba por la ruta esta que hoy está toda asfaltada, en aquel entonces tenía pedregullo. Claro. Bueno, llegó julio, las vacaciones de invierno en la escuela, y mi padre me pide para que vaya al ministerio, a impuesto interno, para impuesto inmobiliario, Sí. para pagarle esos impuestos inmobiliarios. Uh-huh. Y al llegar allí, me encuentro con un señor que fue jefe de policía de la delegación de Paraguay. Y era el recibidor ahí. Sí. Y me dice, Sánchez, ¿vos estás trabajando? Y le digo, sí, estoy trabajando. Y estoy enseñando en Areguá, primer grado, y le expliqué cómo me iba para enseñar. Y me dice, ¿estás estudiando? Sí, estoy estudiando. ¿Qué estás estudiando? Derecho. Y me dice, pero vos no podés seguir así, me dice. Claro. Y me dice, mira, andate mañana, era un sábado a la mañana, andate el domingo en la casa de Perla Bonet, que era mi madrina de bautismo, era la prima de mi mamá. Mira. Y si no querés ir a su casa, que queda ahí por Tacuarí, segunda por ahí, andate en IPS en el 5º piso, andate, yo le voy a hablar. Y me voy ese lunes. Me voy a IPS y efectivamente ella era jefa de personal de IPS. Y me dice, ya me habló Félix, me dice, por el jefe de policía. Claro. Me hace sentar, en aquel entonces no había computadora, había máquina de escribir, y ya me designan funcionario de IPS. Funcionario de IPS. Y me llevan a una sección de informaciones, donde se publicaba una revista mensual. Y el director era el doctor Carlos Sequera y Saldívar. Y mi compañero de trabajo fue el teniente coronel Rojas Vía, retirado. Sí. Escribía muy bien y hablaba bien. Y entonces yo tenía la oportunidad de salir para recoger informaciones de las distintas organizaciones de IPS. Sí. Y estando en el 5º curso de Derecho, yo fui presidente de la asamblea del Centro Estudiantes de Derecho. Bueno, y como presidente de asamblea, sí, allá entre los asambleístas me grita uno. Y le digo, compañero, estamos entre gente culta. Usted tiene la obligación de mantener la seriedad, la calma y la decencia. Y me volvió a gritar. Entonces le dije, mire, usted tiene una amonestación. Me vuelve a gritar acá en esta asamblea y yo le echo. Volvió a gritar y le eché. Y las cosas eran así. El lunes me voy a IPS. Sí. Al llegar allá, me llama. El recurso humano estaba despedido. Ya tu liquidación. La que me llevó ya no estaba en IPS. Sí. Ya estaba sin padrino. Y me entregan una resolución, declárase cesante por razón de mejor servicio al funcionario Víctor Sánchez Villar. Imagínate vos. Ya. Por un incidente así. Le eché al día siguiente. No, ¿y a quién le eché? Al hijo del director de IPS. A Pibi Cuba. ¿Qué cosas de la vida? Después fue mi compañero en el Senado. Nunca le toqué el tema. Fue a Pibi Cuba. Y al bajarme, sí. Mi padre iba con una camioneta subiendo Petiros. Sí. Y me ve y para. Y me dice, ¿por qué salías afuera? Y le dije, acabo de echarme. Y me dice, no te imaginas lo feliz que me siento. Nunca quise que seas funcionario público. Sí. Imagínate. Me siento emocionado y feliz. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en IPS?
primero, segundo, tercero, 5 años. Sí. Pero yo antes, yo ya hice el curso de Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Civil Sí. para ser procurador, Ya. agente de justicia. Sí, sí. Y me dice, papá, ¿y qué pensás hacer? Y le digo yo, y que en principio pienso ir a Buenos Aires, voy a trabajar allá y terminar mis estudios. Y me mira, nunca me olvido de ese gesto y esa manifestación. Nunca pensé que iba a tener un hijo como vos. Utilizó un término tan cobarde como vos. No pensé que iba a ser tan cobarde. ¿No? En vez de alegrarte, te estás acobardando. Vos me dijiste que eras procurador. Sí, y me lleva junto a un amigo del abogado. Sí. Y al día siguiente comienzo yo a trabajar con ese abogado, Jeremías Penayo. Fue el autor de la rendición de Campo Vía. Creo, a ver, tengo en mi biblioteca, si no me engañas. Bueno, me suena fue el autor Jeremías de la rendición de Campo Vía, ese abogado. Mira. Era aregüeño. Y al día siguiente me voy, me presento allí. Las 8:30 todavía le estaba tomando mate. Las 9 desayunaba y las 10 íbamos al tribunal y ahí Benjamín Costán. Sí. Y yo dije, no, acá no puedo con esto. No puedo con mi genio. Yo soy emprendedor, rápido. Y ahí me encuentro con dos muchachos que eran también agentes de justicia, que eran procuradores. Y hablamos y me dice, mira, nosotros nos vamos todos los días a la cárcel. Nos dan allá un carnet y le atendemos a los presos. Y ellos tienen su dinero en una secretaría, en una pieza ahí. Y ganamos plata, me dice. Les acompaño, me voy. Y me encuentro ahí con un señor Escauriza, que fue presidente seccional no sé de dónde, y que tuvo un problema, creo que asaltó un banco ahí en Colón de los Viejos. Escauriza, presidente seccional. Sí. Y ese se hizo amigo conmigo. Y yo me iba todos los días a la cárcel y me conseguía todos los clientes. El primer mes que trabajé yo en esas condiciones, yo gané más dinero de lo que ganaba ni peso. No. Las cosas de la vida. Y cuando bueno, eso, Kevin, atendeme, no había Palacio de Justicia. Él está hablando de lo Benjamín que era Costán. el Poder Judicial. Quedaba en Benjamín Costán y Ayolas. Era una casa. Una de dos plantas. De 2 plantas. Ese era todo el Poder Judicial. Lo penal. En lo penal. Lo civil ya estaba acá. Ya estaba. Ya acá. Acá y comercial ahí sobre la calle Iturbe. Ya. O sea, pero estaba así disperso. Disperso. Y bueno, después ya me hice abogado. Sí. Y como me hice abogado, te quiero contar. ¿En qué rama? ¿En qué te especializaste? Penal. Penal. Y cuando trabajé ya como abogado, antes de eso me retrotraigo un ratitito, porque Sí, la pena. sí. Me hiciste esta pregunta y quiero contestar. Claro. Porque para mí es un motivo de orgullo, que no pude haber obtenido sin la gracia de Dios. Cuando entré en IPS, el primer sueldo, en el magisterio, mi primer sueldo, compré un lotecito que no sabía ni dónde quedaba. Hacia kilómetro 5. El primer sueldo que cobro un día sábado en IPS, me dan un cheque y vinimos con un amigo para palmear en Palma. Es famoso la palmeada. Y ahí en Humaitá y Chile encuentro un negocio que decía Casa Vivienda Propia. Y le digo a mi amigo, yo entro acá un ratito y nos encontramos después, me voy a Palma juntos. Entro. Y pregunto y me dice, acá nosotros construimos casas a 10 años de plazo. Y me muestra, hay 3 planes. El más barato, 1.200, 1.300 y 1.400 guaraníes mensuales. 10 años de plazo. Y
Me dice al último, tenemos también usted tiene un lote, sí, le mostré porque tenía ya mi tarjetita que llevé para pagar. Sí. Y me dice, hacemos cada mes un sorteo. Un sorteo. Y el que sale sorteado, le construimos en 90 días su casa. Sigue pagando, pero le construimos la casa en 90 días. Se fue un día sábado. Sí. Cobré mi primer sueldo de IPS. Se trabajaba los sábados en la administración pública en general. Sí. Y el lunes mi jefe, el doctor Carlos Sequera y Saldívar, me llama y me dice, Sánchez, acá quieren hablar contigo por teléfono. Sí. Y ven, con el permiso de él, ingresó en su despacho, hablo por teléfono, y me dice, señor Sánchez, sí. Su número de teléfono tal, sí. Usted trabaja en IPS, sí. Y me dice, mire, le estamos llamando de casa y vivienda propia. Ayer usted fue sorteado. Mira, te construyeron en 90 días tu casa. 90 días me construyeron, ya estoy en mi casa propia. Seguí pagando. Claro. Y cuando esos 1.200, 1.300, 1.400, estábamos hablando de una plata significativa. Sí, para no exagerar, 1.000.000 y algo era. No sé si más. Eso, pero... Sí. Bueno, el asunto está, recuerdo incluso el monto. Sí. Y mi primer trabajo como abogado, en realidad como procurador, sí, aparte de la Penitenciaria Nacional, me viene un señor de Escobar. Sí. Y me dice, quiero que me hagas mi disolución. Añanto medio la se me esconde. Y bueno, me trajo, le pedí los papeles, me trajo, le terminé como una ráfaga. Abogado joven, profesional joven, rápido, ágil. Y le entregué. Y al entregarle su trabajo me dice, doctor, me trataba lo de doctor ya. Claro. Me dice, te pido, por favor, que no me cobres. Y bueno, ¿qué le voy a decir? Claro. No me gustó, pero admití. Claro. Unos pocos días después viene llegando el mío, señor. Y me pide que le acompañe a Dieza. Y dije, yo no me pagó y ahora otro me pidió. Dudé, pero me fui. Y al llegar a Dieza, me señala así con el dedo. Un vehículo. Y me dice, aquella camioneta es para vos. Te veo muy trabajador, muy laborioso y no podés seguir en esas condiciones. Aquella camioneta es para vos. Me pagó la primera cuota, que era 120.000 guaraníes. Y 600.000 costaba la camioneta. Sí. La combi. Sí, sí. Y el resto tenía que pagar yo, pues ya era muy fácil. Claro. O sea, te cuento cómo me hice de casa propia y de vehículo propio. Qué fantástico. Estamos hablando más o menos de qué año para ubicarle a la gente. Y yo ingresé en la Facultad de Derecho en el 62 y terminé en el 67 a los 23 67. A los 23 años. A los 23 Una preguntita ilustrativa nomás. Cuando se dio aquel hecho de la secundaria y fuiste mejor, el nombre de Stroessner pesaba mucho en Paraguay. No, es que pesaba mucho ya. Pesaba como un hierro. Ya sé, pero el comandante de artillería, eso se acordaba, todo el mundo se acordaba como si fuese alguien nacido en Después salió, en la época de Stroessner como director de la artillería de allí, se apresaba a la gente y se llevaba en el regimiento. Después fue general Aguirre, Germán Martínez, los comandantes que le siguieron. Los comandantes. Pero el que realmente en esa época mandaba era un coronel Ventos. Ventos. Sí, era de reserva, pero era el que... Era muy conocido también. Bueno. Volvamos a nuestro tema de la época. Ya tenía combi, ya tenía casa. Tenía un vehículo, ya tenía casa. Y me voy, me afilió al Partido Federalista. Sí. Siempre fui socialista. Me afilió al Partido Federalista. Poco tiempo después, ya fui miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Sí. El presidente del partido fue Euclides Acevedo. Y ya en el segundo periodo yo ya fui secretario de Relaciones Exteriores del partido. Ya. Y después ya fui presidente del partido.
le gané en una disputa electoral interna a mi primo Enrique Sánchez. Enrique fue... Murió. Sí, El sí, yo papá sé. de Enriquito que... Yo sí, le conozco, pero era también muy amigo de Euclides. O sea, Muy amigo de Euclides. por eso, Y tuvimos una disputa dentro del movimiento Unidad y mismo Modernidad movimiento. para el Cambio. Ah, Una disputa interna y le gané. Le gané medio lejos. ajá, Y fui designado, electo, sí. presidente del Partido Federalista por 2 periodos. Y en mi carácter de presidente del partido, yo conocí toda Europa. Recibí invitaciones de Corea del Norte, donde fui 3 veces. Hablé en el Palacio de Gobierno y me quedé a almorzar por invitación de él, de Kim Il-sung, el abuelo del actual presidente de Corea del Norte. Correcto. Me fui invitado por el Comité de Solidaridad con América Latina de la Unión Soviética. Me fui también 3 veces. Y después vine acá y fui senador por el Partido Revolucionario Federalista en un acuerdo electoral que hicimos con el Encuentro Nacional, que en ese momento era... Ya después de la destitución de Stroessner. No, ya estamos hablando de... Sí, bien avanzado. Bien avanzado. Y la época bajo la presidencia de Juan Carlos Guasmosi. Que hay que decir con honestidad, fue muy vilipendiado. Y con Guasmosi vale la pena resaltar 2 cosas. Primero, fue un presidente democrático. Sí. Y segundo, y él fue muy vilipendiado, pero hoy es reconocido a nivel nacional como un presidente de destacada labor, gracias a un amigo mío que está en mi frente en este momento. Eso podemos que es Roberto Paredes, que le hizo su libro a Guasmosi, y a partir de ese libro, Guasmosi resurgió como figura política importante. Como el ave fénix, ¿eh? Te digo, no para vanagloriarte, pero te digo la verdad. Sí. Esa es la opinión pública. Muchos piensan eso. Yeah. Él mismo pensaba eso. Una vez tuvimos una discusión, le dije yo, los demás gobiernos fueron peores que el tuyo, le decía. Bueno, vamos a darle miti-miti. Y faltamos en un miti-miti, ¿verdad? Y después de eso, Roberto, en la presidencia de la República, sí. en el Palacio, sí. Se festejó el 2 y 3 de febrero, bajo la presidencia de Guasmosi. Sí, sí. Y hablé yo como presidente del partido. Correcto. Y yo dije que el proceso que se llevó adelante para la democracia y los acontecimientos del 2 y 3 de febrero fue un proceso largo, claro, donde mucha gente cayó por el camino, se desmayó por el camino, y mucha gente no pudo llegar a ver el trabajo que hicieron antes para la caída de la dictadura. Y dije allí, hay que admitir también la intervención de los militares, sin cuyo concurso no hubiéramos tenido 2 y 3 de febrero. Claro. Y le señalo así, con el dedo, en la primera fila estaba sentado Oviedo. Sí. Pero eso no significa, general Oviedo, que usted con el pañuelo colorado tenga que hacer todo un recorrido político con el pañuelo colorado por el cuello, y eso no está permitido. Nadie se habrá animado a decirle eso a Oviedo. Claro. ¿Cómo reaccionó Oviedo? En ese momento vos le estabas mirando. No, fíjate, vine y me senté a su lado, donde estaba Al terminar de hablar. Se levanta y me felicita. Sí, te felicito. Son cosas raras de la vida. Claro. Después, era la época en que no se podía escuchar la polca 18 de octubre. Sí. No se podía escuchar la marcha de febrero. Claro. Y para Pitipora. Para Pitipora. Y los directores políticos de todos los partidos de oposición de la época antigua no se podía admitir. Claro. Y me invitan en mi carácter de integrante de la Comisión de Relaciones y Defensa Nacional en el Senado a una gira por el Chaco. Y el único senador que fui yo.
Y a la vuelta visitamos todos los confines, todos los cuarteles del Chaco. A la vuelta quedamos en Mariscal Etigarribia. Sí. Y el papá de este nenecho, Rodríguez Kennedy. Pues se fueron los que terminaron el curso de la Escuela Superior de Guerra. Claro. Entre ellos está. Y me dice, doctor, ¿por qué no hablas a los postres? Y hablé. Y ahí estaban, en el casino de oficiales de Mariscal Etigarribia, sí, estaban los retratos de todos los que estaban en la guerra en Chaco. Y no estaba el coronel Franco. Y entonces dije yo, ahí hay un espacio que le corresponde por derecho a la espada más brillante que tuvo el ejército paraguayo en la guerra del Chaco, el coronel Rafael Franco. Y el general, era un general, el comandante, y le dije, usted general, tome nota de esto. Bueno, pasó. Y se fue también con nosotros tal Vera, un general Vera Alarcón, que ya murió. Sí. Bueno, eso fue un viernes. Sí. Y el lunes a la mañana, el secretario del partido, yo voy al partido, y me dicen, te llama por teléfono el general Oviedo. Sí. Yo creí que era una broma. Sí. Atiendo el teléfono y me dice, senador, le llama al general Oviedo. Le llamo para decirle que su preocupación ya fue saldada. El retrato del general, ya me trató de general. Claro. El retrato del general Franco hoy ya se alzó en el lugar que donde usted pidió. Ya, correcto. Y mira, son las cosas que muchas veces la gente no interpreta, Roberto. Claro. Era la época en que no se podía hablar del coronel Franco ni del coronel Ramos. Sí. Bueno, y me dijo eso, me sorprendió. Y entonces, después de eso, yo fui por una cuestión institucional a hablar con él en el Campo Grande. En Campo Grande. No voy a decir el motivo porque es muy... Claro. Bueno, y allí comenzó mi amistad con él. Y comenzó a decirle a la gente que le caía muy bien el presidente del Partido Federalista. Sí. Lo mismo que dijo Argaña una vez por Radio Ñandutí, cuando le reporteó Rubín. Sí. Y le dijo el presidente de todos los partidos de oposición que a mí me impresiona es el presidente del Partido Federalista, el doctor Sánchez Villagra. Eso dijo Argaña. ¿Y por qué? Porque estábamos de acuerdo en la no privatización de las empresas públicas del Estado. Era la época del sí. neoliberalismo a ultranza. ¿No? Y después de eso, caramba, hubo un acto en el partido, hicimos nosotros, en el Partido Federalista. Sí. Y por primera vez en el Partido PISA, el presidente electo para la presidencia de la República, el ingeniero Cubas. Cubas Grau. Y vino con su señora. Y vino el comandante del ejército, el general Oviedo, sí, con su señora. Bueno, eso causó roncha a alguna gente. Y yo consideré que era un privilegio que recibiéramos. Claro. Un despropósito fue lo contrario, digamos, ¿no? El que se molestó fue Fernando Vera. Y se retiró, Fernando. Y se retiró. Y después cuento esto públicamente porque vale la pena. Cuando Guasmosi pidió a los presidentes de sección, de partidos, sí, un candidato para presidente del Banco Central en el Palacio. Le digo yo, presidente, me extraña que usted pregunte, pero para mí que el presidente que tiene que ser designado necesariamente es el doctor Fernando Vera, que fue jubilado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Claro. Y una persona con mucha capacidad. Y se da la vuelta así. Cosa que era costumbre de Guasmosi. Se fue a la vuelta y se fue a hablarte en el oído. Me toca el hombro y me dice, Sánchez, no sirve para nada. Después te convencí. No sé. No sirve para nada. Bueno, y después Oviedo me llama una vez a la 1 de la mañana. Yo recuerdo, Víctor, quiero saber si es el periodo
donde Oviedo le alzaba en imponentes escenarios con miles de participantes a Marta Canese para hablar en representación de las mujeres. No. No fue en ese periodo. Marta y Ricardo estuvieron tal vez en el acto popular más grande que hizo Oviedo en... ¿Dónde? Creo que en Nocilla Ayala. Si no fue en Nocilla Ayala, fue en Coronel Oviedo. Ajá. Sí. Ahí fue que Ahí fue. habló Marta. Sí. Ah, ya. Pues yo recuerdo Sí, no, vagamente. Pero por fue eso, en el marco de la campaña. En el marco de la campaña, sí. Sí. Y a la 1 de la mañana, estando él exiliado, Sí. me llama por teléfono y me dice, doctor Sánchez, te designé como candidato a vicepresidente de la República por el UNACE. Y le dije, Eso ya fue para la elección del 2003. creo que fue el 13, el que Sí. nos ganó fue Nicanor. Nicanor ganó con Y 37%. le digo yo, general, yo no, me mantengo como abogado del general Oviedo, pero no quiero ser. Y me dice, mira, yo quiero que me entiendas. Mañana a las 8 vence el plazo para la presentación de las candidaturas. Guillermo Sánchez Ufante, presidente, y vos, vicepresidente. Fórmula Sánchez. Y si vos no tengo ya otra alternativa, ya no puedo pensar en otro. Y bueno, le dije sí. Y ahí aparecí como candidato a vicepresidente de la República. Por UNACE, sí. Yo recuerdo. Fue la famosa fórmula Sánchez. Y recuerdo que 2 generales vinieron acá en el escritorio, y me pidieron para que yo fuese el candidato a presidente. No le gustaba Sánchez, o Sánchez tenía un temperamento antipático con No él. le gustaba Ufante. Y le digo, yo no, bajo ningún aspecto. Yo no voy a aceptar. Y si Guillermo Sánchez renuncia, yo voy a renunciar. Yo no acepto, no voy a aceptar. Claro. Y se fue así. Pero además no fue un mensaje de Oviedo, era de parte de ellos. No, parte de 2 generales. 2 generales. Sí. Amigos, muy amigos de Oviedo. Sí. Y no quiero dar los nombres. No, mejor. Sí. Yo les ubico, recuerdo que una vez me contaste. Sí. Y la verdad sea dicha. Antes de las elecciones, Guillermo y Rivarola, de Fernando de la Mora, ya habían acordado con Duarte Frutos una cuestión política. Y por eso ellos se rezagaron, quedaron así. Pero aún así se metió 20 parlamentarios. Sí. Yo recuerdo, fue una elección buenísima. Si no me engaño, se tuvo cerca entre 8 y 11% de los votos. No recuerdo bien. Pero yo tengo recuerdo yo el porcentaje, pero se metió 20 parlamentarios. 20 parlamentarios más o menos. Lastimosamente, muy poca gente valía la pena ir para parlamentario. Bueno, esa es mi... Y hoy, con mis 82 años, todavía pienso en hacer política. En hacer política por mi país. Tengo hijos, tengo amigos, tengo nietos y veo que el país está en una situación deplorable, al extremo de que el presidente de la República se constituyó en un secretario de Trump, en una actitud bochornosa ante el mundo, una situación que yo no pensaba que un paraguayo podía haber sido así. Basta ya con los legionarios que tuvimos. De 1 a 10, ¿qué posibilidades le das a que cambie la situación política en Paraguay? Si es el candidato que en quien estamos pensando y que estamos esperando su ok en este mes de marzo, si ese señor está fuera de los partidos políticos, pero con una moral acrisolada, inteligente, de una conducta intachable, le doy 8. 8 sobre. Que le ganemos a los colorados, a los liberales y a quienes se presenten en el camino.
Y vos sabés a quién me estoy refiriendo. Sí, no, sé perfectamente. Me parece una excelente nota y yo creo que un anuncio interesante para mucha gente que quiere corregir las cosas en el Paraguay. Corrección, visto que yo siempre insistí, vos sabés, va a llevar mucho tiempo. No se va a corregir en 5 años solamente. Vamos a necesitar de un periodo relativamente largo de unos Y 15 a 20 después años. tenemos que entender también de que acá no tiene que haber cacería de brujas. También, Tenemos que tolerarnos todos. correcto, Buscar de que los paraguayos tengamos la posibilidad de compartir un diálogo, correcto. de buscar soluciones a los graves problemas de la República. Sí. Y creo que vamos a encontrar las soluciones porque nosotros no somos críticos solamente. Sí, Buscamos y encontramos la solución. Por ejemplo, Roberto, sí, este director de IPS no puede estar un minuto más. sí, Y tenemos el sustituto claro. que va a corregir en 8 días Mm, el Instituto de Previsión Social. sí, Y me estoy refiriendo al doctor Filartia, sí. Aníbal Pilar, Aníbal Filartia, que hizo un extraordinario trabajo en emergencias en médicas. emergencias médicas. Segundo, el director de ANDE que está haciendo barbaridades con las criptomanías y los apagones. Bueno, no puede estar un minuto más. Claro. Y tenemos, Hay sustitutos. hay sustitutos. El ingeniero Pedro Ferreira Brillante, y el ingeniero Cáceres. claro. Ambos trabajando. Ambos. Bueno, y vamos a resolver el problema, pero caramba, digo, De millones de Paraguay. Que hoy soportamos cortes. Prácticamente no pasa un día No. sin que haya un corte. la ANDE es una calamidad. Las poblaciones del Alto Paraguay no tienen luz, Roberto, no tienen luz. Vos en Carmelo Peralta no hay luz, y vos ves al otro lado, en Puerto Murtiño, hay luz. Claro. Y eso que Carmelo Peralta representa un futuro más que esperanzador. Más, Carmelo Va a Peralta, ser el enlace, enlace del Atlántico al Pacífico, por eso. es de una importancia excepcional desde el punto de vista del comercio en el futuro. Correcto. Y entonces, Y hay candidatos para prácticamente todos los cargos, Víctor. Hay. Yo creo que hay. y hay gente buenísimo honrada, tema. y vamos a ser honestos también, Roberto. Sí, Dentro del Partido Colorado también hay gente honesta. muchísimo, Hay mucha gente honesta, muchísimo. que vos y yo conocemos quiénes son. Claro, y muy calificada. Y calificadas personas que pudieron haber dado realce a este Claro. país. Acá no solamente no tiene que haber venganza, ni hay que mirar hacia atrás, Víctor. Sí. Como decía López Obrador, de aquí para adelante las reglas serán otras. El que pisa la línea roja, lo siento mucho. Pero fijar nuevas reglas y sí mirar atrás. Lo que pasó, como dicen los brasileños, no vale la pena llorar sobre la leche derramada. Pero- Ese derramo, Pero algunas observaciones tenemos que hacer. Tenemos que entender que tenemos que mejorar sí, a nivel político. No podemos tener parlamentarios de la categoría de estos que tenemos. claro, claro. Hay que volver al viejo sistema de partidos. Unicameral. ¿Vos recordás, Víctor, lo que unicameral. eran las convenciones Ah, sí, sí, partidarias? no, eso es fundamental. Desaparecieron esas convenciones Y partidarias. nadie discute más en los partidos políticos, las convenciones ya dejaron de tener importancia. Por eso. Tienen que volver a tener importancia como antes. Claro, Entonces, en las convenciones se discuten los temas del futuro del país. correcto. Tenemos que resolver eso. Y también de paso, Roberto, la prensa nacional. Malísima nuestra prensa. Malísima nuestra prensa. Muy mala. Malísima, el paraguayo está mal informado sobre cuestiones nacionales y sobre cuestiones Ni internacionales. qué decir. Peor. 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 Porque así como nuestro presidente también es nuestra prensa, Sí. es medio pro-Trump lento, ¿no? Lento, totalmente. Bueno. Entonces, también se aprovecha la oportunidad para explicarle a la gente que la razón por la que estamos en este programa y la razón por que estamos apareciendo con Nexus es el deseo de mejorar
las instituciones republicanas. Acá van a tener cabida, Víctor, todos los que tengan algo que contribuir para el país, en todos los campos. Sin ningún tipo de En el distinción. campo económico, en el campo político, en el campo social, en lo deportivo, en lo que sea. ¿Sí? Muchísimas gracias a esta explicación, Víctor, que yo creo que le va a servir a mucha gente, la vida de la gente, de cada persona. Como diría, sin hacer propaganda personal, ¿vos te acordás de la propaganda personal? Cada persona es un mundo. Pero hoy estuvimos en el mundo de Víctor Sánchez Villagra. Y con la intención de que en el mes de abril lo traigamos ya a nuestro candidato a presidente de la República a sentarse acá entre nosotros. Ojalá y que el país ya sepa de eso. Ya sepa que. Ojalá.